Bienvenidos al segundo segmento de Conversando con el General. El día de hoy estamos hablando un poco de geopolítica y cómo es que nos afecta a nosotros las acciones que están teniendo unos países muy lejos de nuestro territorio, pero nosotros recibimos las consecuencias directas. En ese sentido, nos habíamos quedado en que por qué la guerra entre Ucrania y Rusia ha incidido también en el precio del petróleo. No me voy a alargar mucho en los antecedentes de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque eso tendríamos que hacer otro programa. Hay mucha tela que cortar ahí, unos a favor de lo que expresa Ucrania y otros a favor de lo que expresa Rusia. Yo, en una forma resumida, les diría que Occidente está viendo cómo entre los mismos rusos se están haciendo mucho daño y lo único que están haciendo es metiéndole plata y armas para que se hagan más daño cada vez más. Ustedes miran a un ucraniano y es exactamente como ver a un ruso y no hay mayor diferencia. Cerrado este paréntesis, esos bombardeos que hace Ucrania directamente a los puertos rusos hace que la producción de petróleo ruso disminuya. Y cada vez que disminuya la producción de petróleo ruso, la oferta de petróleo se hace menor. Entonces, si nosotros vamos viendo que Rusia tiene menos producción, que Arabia Saudita solo puede sacar a través del estrecho de Bab Mandela su petróleo de forma limitada a través de un oleoducto que también tiene, pero el resto de los Emiratos y de los otros países, principalmente Irán, Omán, Qatar, no pueden sacarlo por otro lado más que por el estrecho de Hormuz. Entonces también cuando no pasan los barcos, también la oferta se resiente y los precios pues obviamente se van mucho o van completamente a la alza. Este tipo de cosas, si nosotros hacemos un poco de reflexión, este segundo segmento quiero dedicarlo en buena parte al por qué inicia esa guerra, porque las consecuencias las tenemos, pero ¿cómo es que da inicio? Algunas personas, y por eso es la razón del por qué estoy haciendo este programa, quieren entender o quieren opinar y quieren pensar de Irán y otros países como Israel, como pensamos nosotros aquí en Occidente. Y es una cultura completamente diferente. De hecho, son países que para nosotros es muy difíciles de entender. Y yo voy a tratar en este segmento de hacer una pequeña síntesis muy somera para que por lo menos tengamos una idea de cómo es que ellos piensan y por qué de las acciones y del comportamiento de ellos. En ese sentido, comencemos hablando de que, a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, el proyecto nuclear iraní no nace con los ayatolas o con el régimen de los ayatolas. Ese programa nuclear nace cuando estaba en el poder el antiguo régimen del Shah. ¿Y cómo es que nace? Nace por una situación muy sencilla. Recuérdense que cada país tiene una matriz energética. Y la matriz energética de Irán en su momento era una matriz energética la cual estaba basada en combustibles fósiles, petróleo. Todo era con petróleo. Ahí hay tanto petróleo que casi sale a flor de tierra. Entonces todo lo hacían con petróleo. Pero obviamente recuerden ustedes que el petróleo es un recurso finito, es un recurso que se acaba. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento dado en que se van a agotar las reservas de petróleo. Si ustedes se dan cuenta, lo que es hoy Dubái, por ejemplo,
Era una aldeíta, era un pueblo sumamente pobre, y cuando comenzaron a explotar el petróleo se dio el boom de que esa sociedad comienza a despegar. Y hay un príncipe de esa corona o que de esa monarquía que se toma muy en serio el asunto y dice, ¿de qué vamos a vivir cuando se agote el petróleo? Y ahí ustedes conocen hoy por hoy Dubái, pues tiene, creo que el único o de los pocos hoteles 7 estrellas en el mundo, y tiene una serie de atractivos turísticos y se ha vuelto pues toda una industria del turismo para poder tener algo de lo cual poder vivir esa sociedad al momento de agotarse el petróleo. Entonces, todos estos estados y todas estas monarquías obviamente tienen esa matriz, y Irán comienza a pensar cómo pueden ellos sustituir o de alguna manera ir viendo cómo poder mejorar ese tema. Y entonces comienzan a ver que en el mundo, en esa época, estamos hablando de los años 40 y 50, todo lo que es la energía nuclear está en auge. Y como el gobierno era un gobierno eminentemente afín a los Estados Unidos, pues los Estados Unidos comienza a darles la tecnología necesaria. Si no estoy mal, Siemens es la proveedora de todo lo que es la infraestructura para crear los reactores y las áreas donde se va a trabajar con energía nuclear. Así es como empieza el programa. Obviamente Irán comienza a hacer alianzas con Francia, por ejemplo, que ya tiene tecnología nuclear, para que lo abastezca. Si no estoy mal, Francia es la primera que le vende el uranio enriquecido para empezar a trabajar sus proyectos, y así comienza a avanzar todo el programa nuclear iraní. En ese momento no hay ningún problema porque el Estado iraní no era un Estado que generara la polémica que genera el día de hoy. Y en ningún país pues vieron mal que se produjera energía nuclear con fines civiles. ¿Qué significa fines civiles? Para generar una matriz energética económica. Y entonces, cuando se da la Revolución Islámica, comienza de alguna manera a mutar estas intenciones. ¿Qué significa esto? Significa que a los ayatolas no les parece el tema de la energía nuclear. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? A los ayatolas no tener esa intención, pues el programa comienza a desaparecer. Sin embargo, con el tiempo se dan cuenta de que sí es necesario mejorar la matriz energética, y eso conlleva a retomar nuevamente el tema. Pero ya los países de Occidente empiezan a tener recelos sobre el mismo. Hay una serie de va y ven, hay una serie, los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se unen en algo que se llama el 5+1. Ese +1 es Alemania. Y estos comienzan a persuadir a Irán de hacer un convenio, de entrar en un tratado que es el que firman las 5 potencias que están en este Consejo de Seguridad, que son las potencias que tienen armamento nuclear, y esta especie de club permite que el resto tenga tecnología nuclear únicamente a nivel civil. Y así empieza Teherán a buscar la forma de continuar con su programa. Es así como llegan a un acuerdo, entra a lo que es la supervisión de Naciones Unidas y comienza nuevamente a producir esa tecnología.
Conforme se van dando las inspecciones, comienzan a haber dudas porque los inspectores se dan cuenta que hay información oculta que no han querido trasladar. Llegan incluso a robarse una computadora, no los inspectores, sino que un servicio de inteligencia llega hasta robarse una computadora, donde pone en evidencia que sí hay un enriquecimiento con fines militares. Y empieza el vaivén de las sanciones. ¿A qué le llamamos las sanciones? Las sanciones es que todos los países que deciden sancionar o unirse a las sanciones dejan de comerciar aspectos directamente que tienen que ver con la energía nuclear. También congelan todos los activos de ese país en los demás países y eso dificulta que Irán pueda continuar, pero siguen haciendo alianzas con algunos otros países que tienen la tecnología, siguen avanzando y es así como en el año, si no estoy mal, 2019 o 2009, no recuerdo exactamente, es que los servicios de inteligencia israelíes detectan que sí las centrifugadoras están produciendo un enriquecimiento arriba de él que se ha pactado y el mismo pues ya tiene características militares. Es así como hacen una operación de sabotaje donde así en blanco y negro introducen a través de los sistemas informáticos, es un ataque cibernético que ellos no se dan cuenta, donde logran introducir un gusano que hace que los iraníes estén viendo que las centrifugadoras están trabajando normal, pero las mismas se están fundiendo, están yendo a una velocidad demasiado fuerte y esto lleva como consigo que se quemen las mismas y entonces destruyen una gran cantidad de centrifugadoras con solo este programa informático. Ahí es donde se levantan las alarmas, donde Irán se comienza a evidenciar que Irán sí en realidad tiene otras intenciones y esto deviene en una serie de problemas. El presidente Trump renuncia al tratado que tenía con Irán y lo comienza a acusar y entonces aquí se da el vaivén de las noticias que ustedes miran. Quiero hacer aquí un paréntesis que es muy importante. De verdad, no se confíen con todas las noticias que salen aquí del lado de Occidente, porque estas están muy contaminadas debido a que los servicios de inteligencia o los servicios israelíes o las embajadas y todo el personal, pues influye mucho en los medios de comunicación y hay mucho lobby. Hay el llamado AIPAC, que es el lobby de los judíos, le llaman ellos, el lobby pro-judío, que gasta mucha plata en tener a la sociedad de alguna manera con la información que se necesita. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, qué son cosas que nosotros nos hacen creer y que no son tan ciertas? O son ciertas, pero en una forma exageradamente pequeña. Por ejemplo, el trato a las mujeres. Solo miramos nosotros a la policía porque el régimen tiene una policía que es eminentemente religiosa. Esta policía es fundamentalista y es la que exige que las mujeres anden de una forma u otra. Eso es ya muy raro. Ya no es que todas las mujeres en Irán tengan burkas o tengan vestimentas como las que nos enseñan que van y les tapan todo el cuerpo. Déjenme decirle que la sociedad iraní se viste muy al estilo occidental. De hecho, ellos tuvieron un desarrollo muy apegado a Occidente cuando fue toda la época del Shah Reza Pahlavi. Todos los años que él gobernó fueron de occidentalización. Entonces las mujeres en Irán, por ejemplo, son tomadas en cuenta. Alguien dice que las mujeres son despreciadas en Irán. No me malentiendan, no despreciadas, sino que son maltratadas o sufren un trato que no les corresponde, que no les dan oportunidades.
En Irán hay más mujeres en el Congreso que, por ejemplo, en Guatemala. En Irán es de los países en el mundo donde más mujeres ocupan cargos ejecutivos. Entonces, no nos dejemos llevar por toda esa información que nos venden, investiguemos un poco, pero no me quiero adelantar mucho. La sociedad iraní, pues es una sociedad que tiene sus propias características. Acuérdense que ellos no son árabes, ellos son persas. Y persas viene de toda una civilización. Es importante que nosotros comprendamos que ellos pertenecen a una rama del Islam bastante diferente a la que nosotros conocemos. Vamos a tratar de ponerlo sencillo. En el Islam hay sunís y chiís. Son las dos grandes ramas que la religión maneja en Irán. En Irán es un gobierno teocrático. ¿Qué significa eso? Que es un gobierno teocrático. Significa que es la ley de la Zaira o la ley religiosa la que manda. Vamos a tener un tercer segmento donde vamos a finalizar cómo es que Irán maneja directamente la relación entre el gobierno y el pueblo y por qué Irán maneja el sufrimiento como parte natural de su desarrollo. Nos vamos a corte y los esperamos en el tercer segmento.